Hola, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto 3 de la materia de biomecánica, el cual se titula Cinemática, Cinética, Mecánica Rotacional y Muscular en el Ejercicio. El equipo está conformado por mi compañera Benítez Arriaga Valeria, de la Torre Valdés Yulisa Isabel, López Albáñez Ana Sofía y su servidora López Miguel Agal Yael. Para comprender la cinemática y la cinética del movimiento es fundamental para optimizar el rendimiento en el ejercicio. Al analizar cómo nos movemos y las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, podemos diseñar entrenamientos más eficientes y seguros. Además, la mecánica rotacional es clave en muchos deportes y ejercicios, y entender la mecánica muscular nos permite saber cómo nuestros músculos contribuyen en cada movimiento. En atletismo con enfoque a la carrera. El primer ejercicio es el ejercicio de asimilación, el cual se está utilizando una flecha con varias líneas. Después otra flecha nos lleva al ejercicio número 2, ejercicio de velocidad y coordinación, el cual se utiliza una flecha con líneas separadas. Después dos flechas semicurviadas nos llevan a rodear el cono y luego eso nos lleva al ejercicio número 3, que es el ejercicio de técnica de carrera, el cual se utiliza la flecha con puntitos. Después de eso nos lleva al cuarto ejercicio, que es ejercicio para prevenir lesiones y hacer pues más fuerza, lo que es lo que nos indica una flecha con forma de zigzag, ya que son gacelas seguidas. Después de eso valen dos flechas, una recta y otra medio curviada, el cual nos lleva al ejercicio número 5, que es la técnica de carrera y velocidad. Y después de eso nos lleva una flecha recta al punto de final. En el primer ejercicio, donde está la extensión de cadera con polea, podemos ver que el segmento móvil es la parte del tren inferior, donde la pierna hace un movimiento y el tronco superior está quieto. En el segundo ejercicio, que es la extensión de cadera en el banco, podemos ver que el segmento móvil es el tronco superior y el tren inferior está quieto. O la posición es el análisis del comportamiento dinámico del cuerpo humano con el objetivo de prevenir y diagnosticar y tratar alternaciones funcionales y anatómicas en el cuerpo humano. Bueno, el desplazamiento más que nada es el cambio de posiciones de un cuerpo u objetivo a lo largo del espacio. Es un componente fundamental del movimiento junto con la velocidad y pues la aceleración. La velocidad pues es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Es una de los componentes principales del movimiento junto con la aceleración, lo que les voy a explicar después en la siguiente diapositiva. La aceleración es un cambio de dirección a la cantidad de movimientos. Se denomina aceleración por lo que cualquier aceleración requiere la aplicación de una fuerza. Pues al correr se puede asumir que la masa es constante, por lo tanto la aceleración depende directamente y es proporcionada a la fuerza aplicada. En este video se presentarán los elementos mecánicos aplicados en la carrera, donde mi compañera Valeria hará un recorrido de 50 metros de distancia. Los resultados de esta prueba fue: mi compañera Valeria
recorrió una distancia de 50 metros con una masa de 54 kilos. En la velocidad se dividió la distancia sobre el tiempo, en donde fue 50 y el tiempo que realizó fue 7.88 segundos y un resultado de 6.34 segundos. Para el momento, 54 kilogramos por 6.34 segundos dio un resultado de 342.36 kilómetros sobre metros sobre segundos. Imaginémonos una barra fija que gira alrededor de un punto fijo, también conocido como fulcro o punto de apoyo. La palanca es justamente esa barra rígida que gira alrededor del punto fijo cuando ejerce o se aplica una fuerza. Es importante saber en dónde y en qué dirección se aplica la fuerza. En biomecánica, el torque nos da a entender cómo el músculo genera esa rotación en la articulación, justamente donde se aplica la fuerza y la distancia perpendicular al eje de la articulación. El vector de fuerza es la representación de la dirección y punto de aplicación. La fuerza que se aplica tiene un impacto directo con el movimiento que se produce en el músculo. El plano es una superficie bidimensional imaginaria y divide al cuerpo en secciones. Esta nos ayuda para poder utilizarlas a ver los movimientos que ocurren en cada articulación. Existen 3 tipos de plano. El primero es el plano sagital que divide el cuerpo de izquierda a derecha, el plano frontal o coronal que divide el cuerpo del anterior al posterior y el transversal u horizontal que divide el cuerpo de superior e inferior. El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el eje de rotación de una palanca hasta la línea de acción de fuerza. Esta no se ve afectada por el cambio de movimiento. Brazo de momento. El brazo de momento es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y un eje de rotación. A comparación del brazo de palanca, el brazo de momento sí cambia por el movimiento. Como podemos ver en la imagen, en este ejercicio de adducción de hombro, al principio en la posición inicial el brazo de momento es muy corto, mientras que cuando llega a 90 grados el brazo de momento se alarga y queda a la par del brazo de palanca. Bueno, vemos un ejercicio monoarticular que vendría siendo la adducción de hombro, donde podemos identificar el eje de rotación, que vendría siendo aquí en el hombro el puntito rosa, la carga externa, que sería la polaina, lo podemos sustituir también por una pesa, el vector de fuerza, que va hacia abajo, que vendría siendo la línea naranja, el brazo de palanca, lo podemos identificar, es la línea perpendicular que se muestra ahí, del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y si el brazo de palanca estuviera alineado a 90 grados, pues se alinearía con el brazo de momento. Bueno, en este ejercicio vemos que es un ejercicio monoarticular, que es el curl de bíceps, donde podemos identificar en la articulación del codo el eje de rotación. Vemos que tenemos una carga externa que vendría siendo el bote, el vector de fuerza que está marcado con la flecha naranja, el brazo de palanca que va del eje de rotación hacia el punto de aplicación de la fuerza, y también podemos ver el brazo de momento. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejercicio monoarticular donde se muestra un eje de rotación que se encuentra en la rodilla, el punto de aplicación de la fuerza, que es una carga externa que vendría siendo la mochila, el brazo de palanca que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y vemos el vector de fuerza que está marcado con una flechita. También podemos ver el brazo de momento que se encuentra a 90 grados. Sabemos que el brazo de momento, cuando se mantiene a 90 grados, pues sabemos que es más largo. Curvas de resistencia. Las curvas de resistencia representan cómo cambia la carga o la resistencia que debe vencer un cuerpo a lo largo de un rango de movimiento en un ejercicio. Estas curvas indican qué parte del ejercicio del movimiento es más fácil o más difícil levantar o vencer una fuerza. Región acentuada de la fuerza. Es el punto fase del movimiento donde el músculo puede generar una mayor fuerza. Por ejemplo, en el curl de bíceps, en el punto medio, cuando se flexiona 90 grados, es donde se genera más fuerza a comparación de la fase inicial donde se mantiene estirado el brazo. En ese punto, pues no se genera mucha fuerza, y cuando se flexiona completamente, pues no se genera tanta fuerza. Entonces, en el punto medio es donde se genera una mayor fuerza en el curl de bíceps. Gráfica del torque. Es una representación visual que muestra cómo cambia la fuerza de rotación que genera el músculo en función al ángulo articular durante el movimiento. Mecánica muscular. Se refiere al estudio del comportamiento de los músculos esqueléticos. Analiza cómo los músculos generan fuerza, cómo se contraen, cómo interactúan con huesos y articulaciones y cómo permiten el movimiento. Bueno, como podemos ver en las imágenes, son las gráficas de torque de los 3 ejercicios que presentamos, pues ejercicios monoarticulares que vendrían siendo el curl de bíceps, extensión de cuádriceps y elevación de hombro. Y así es como quedaría visualmente en los ejercicios que tanto torque generaron. Por ejemplo, en el curl de bíceps, nuestro ejercicio comenzaba a 45 grados, y pues
terminaba, el punto medio era de 90 grados y pues terminaba en 135. Entonces vemos que a 45 grados se genera fuerza, pero no tanto. Y en el punto medio, que es a 90 grados, es donde se genera una mayor fuerza. Por eso tiene ahí en la gráfica 100%. Entonces, por eso sube así, porque es donde se genera una mayor fuerza. Y cuando vuelve a flexionar, pues la fuerza vuelve a bajar. La inercia es la resistencia al cambio, la cual puede estar en un estado de reposo o en movimiento. Momentum es la cantidad de movimiento que poseen debido a su masa y velocidad. Hay una fórmula para sacarlo, la cual es masa por velocidad. Hay tres tipos de fuerzas: neta, reactiva y fricción. Neta es la suma vectoral de todas las fuerzas. Reactiva es la misma, pero en sentido opuesto. Y fricción es dependiendo del coeficiente del material. Fuerzas en el ejercicio hay tres: constante, variable y acomodación. Constante está dividido en dos, en gravedad y neumático. Gravedad es pesos libres y neumático es la presión del aire. Luego sigue la variable, la cual es inercial y elástico. Y la acomodación, la cual es con pistón hidráulico. Vamos a ver dos ejercicios multiarticulares, los cuales son el levantamiento de cadera y la sentadilla. Empezamos con el levantamiento de cadera. Van a estar divididos cada ejercicio con tres imágenes, donde va a estar en posición inicial, como podemos dar cuenta, en posición intermedia y en posición final, ¿ok? Y cómo se realiza el ejercicio. Vemos que está ya acomodada, ocupamos una banquita y el piso, tal cual. Hay que darnos a entender que cada ejercicio contaba o tenía que tener específicamente carga externa. Al no tener carga externa, nosotros lo simulamos, la cual va a estar aquí, justamente, ¿ok? Vamos a identificar unos 4 elementos, los cuales son el eje, que es este circulito, el brazo de momento, que es esta línea recta, el brazo de palanca, que es esta línea puntiaguda, y el vector de fuerza, que es esta línea de abajo con la flecha, ¿ok? Al ya tener eso, vamos a identificar que del eje, el brazo de momento se marca del eje hacia donde se encuentra la fuerza, o la carga externa, que sería aquí, junto con el vector de fuerza. El brazo de palanca se encuentra del eje, una línea recta hacia el vector de fuerza, que es esta línea de aquí. Cada imagen, como podemos ver a la siguiente, aquí ya nos dimos cuenta que el brazo de momentum se hace más largo. ¿Por qué? Porque se está realizando el ejercicio. Y el brazo de palanca se va a poner cada vez más cerca del brazo de momentum, como podemos darnos cuenta. Ya no está tan abajo, ya cada vez está más arriba. Y en la tercera imagen, ya cuando se realiza el ejercicio por completo, vemos que el brazo de momento está más largo, está bien grande, junto con el eje, o sea, el eje a donde encuentra la carga. Y el brazo de palanca está casi cerca del brazo de momento. Esta es la gráfica visual del ejercicio multiarticular de elevación de cadera. Pues comienza este ejercicio con mucho torque, ya que pues en este ejercicio pues sí se genera bastante fuerza hasta en el inicio del ejercicio. Por eso inicia casi al 100% y pues de ahí va disminuyendo dependiendo pues los niveles el nivel inicial, el nivel medio y final del ejercicio. El siguiente ejercicio multiarticular es la sentadilla. Vamos a iniciar a identificar los elementos: es el eje, brazo de palanca, el vector de fuerza, y el brazo de momento se encuentra, como habíamos dicho, del eje al vector de fuerza. Entonces sería justamente de aquí a acá, esta línea de aquí. En este caso pues no se ve porque está prácticamente, la fuerza se encuentra aquí atrás. Entonces pues no hay ningún movimiento que haga que haya una separación, ¿ok? En el segundo imagen vemos que ya se está realizando un poco más. Vemos que el brazo de momento ya hay una pequeña separación del eje, ya el eje del vector de fuerza, ya hay una pequeña separación aquí. Y vemos que el brazo de palanca ya no está tan recto ni tan pegado al vector de fuerza. Cada vez está más delgado. Y a la tercera imagen vemos que el brazo de momentum, al realizar el ejercicio, que la cadera se hace para atrás y el vector de fuerza queda más adelante. ¿Por qué? Porque la carga externa, que se encuentra justamente detrás de la cabeza, pues está hacia adelante. Vemos que el brazo de palanca ya tiene una mayor inclinación y el brazo de momentum pues ya tiene una mayor distancia. Como podemos ver en la imagen, pues esta es la gráfica del torque de la sentadilla a 90 grados. Pues esta gráfica pues es una representación visual del torque que presenta la sentadilla a 90 grados y pues sería de la posición inicial, media y final.
Entonces, el torque, pues sabemos que es mayor cuando la cadera se flexiona a 90 grados y cuando se extiende, pues disminuye el torque, o sea, cuando pues nos ponemos de pie. En este video encontramos un ejercicio monoarticular, el cual es la extensión de piernas. Ok, encontramos el vector de fuerza, el brazo de momento y el brazo de palanca. Ok, el vector de fuerza es la flecha anaranjada, el brazo de palanca es el que se encuentra del punto eje al punto de aplicación de la fuerza externa y el brazo de momento es el punto eje hacia el vector de fuerza donde se forman los 90 grados. En nuestro ejercicio de sentadilla podemos encontrar un vector de fuerza que es la flechita azul, nuestro brazo de palanca que se forma desde el punto eje hasta el punto de aplicación de la fuerza externa, que es todo el vector, y nuestro brazo de momento es la línea que se forma en la distancia del vector de fuerza y el eje para los 90 grados. También podemos ver que el brazo de palanca se va extendiendo conforme la sentadilla va bajando y llega a su punto máximo cuando está a la distancia de la rodilla. En nuestro ejercicio En el ejercicio de curva femoral podemos identificar un vector de fuerza que vendría siendo la línea rosa, que se encuentra con una carga externa que vendría siendo la mochila, el eje de rotación que vendría siendo el punto azul en la rodilla y el brazo de palanca y brazo de momento se encuentran en la misma línea ya que está a 90 grados. Bueno, el curso femoral es la línea verde que miran ahí, es el vector de fuerza que es la que va hacia abajo y que viene con una carga externa, que en este caso pues es la maleta que miran ahí en el video, y pues el eje de rotación es el punto naranja que se encuentra en el centro de la rodilla. Ahí se puede ver también, y pues el brazo de palanca y el brazo de momento pues se encuentran en la misma línea porque pues ambas pues están a sus 90 grados. Los temas vistos en esta unidad pues nos permiten saber cómo se mueve el cuerpo, cómo intervienen esas fuerzas y cómo actúan en los músculos. Estos conocimientos nos permiten más que nada mejorar técnicas, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento ya sea en las personas que vayamos a entrenar. Bueno, pues más que nada, mi conclusión es que en la biomecánica lo que hemos visto de rotacional y el análisis de palanca, torque, brazo de momento, la fuerza, etcétera, pues más que nada permite entender cómo el cuerpo genera fuerza en ejercicios multiarticulares, aplicar estos principios, pues mejora el rendimiento, optimiza la técnica y pues previene lesiones pues al usar eficientemente las estructuras corporales, ya sean en movimientos complejos y con cargas variables. En conclusión, este proyecto nos muestra que el conocer sobre la cinética, cinemática y la mecánica rotacional nos ayuda a conocer cómo nuestro cuerpo genera más fuerza, a cómo mejorar el rendimiento, la técnica y a cómo prevenir lesiones. De los ejercicios aplicados en esta unidad aprendí a identificar posiciones, el tipo de desplazamiento, también conocer sobre planos y ejes, identificar los brazos de palanca y los brazos de momento y de esta manera realizar torques. Una vez teniendo todo esto, podemos mejorar movimientos aplicados en el ejercicio.